bien, pues nada, antes de comenzar, agradecer de corazón a todos los que estáis aquí, que en estas horas, como ha dicho Lorenzo, críticas, después de una comida, venir a escuchar hablar de la figura de Tolkien, de su obra, pues quizás, hombre, para los que sean muy fanáticos, sea una maravilla, para los que no lo sean tanto, sea la primera vez que lo escuchen, pues va a ser un poco a priori dura, ¿no? También, obviamente, gracias a los amigos de Mallorca, a la organización de este Foro Cultural Atenea, porque justamente de lo que voy a hablar aquí va a ser de comunidad, ¿no? Partiendo un poco de la base, de los principios que desarrolla Marcos Catarsi en su obra, en relación a episodios, hechos, conversaciones que se desprenden de la obra del Señor de los Anillos, del Hobbit, en general de la obra del filólogo inglés Tolkien. Entonces, bueno, antes de iniciar esta conferencia, siempre me gusta, y me parece justo, además, seguir el hilo de Tolkien, que en una de sus cartas, en la 131, dada la fuerte repercusión que estaba teniendo su obra y la reinterpretación que ésta daba lugar en muchos ambientes, pues él lo que dice en una de sus cartas es, me disgusta la alegoría consciente e intencional. Sin embargo, todo intento de explicar el contenido de un mito o de un cuento de hadas debe recurrir al lenguaje alegórico. Así, lo que hemos podido ver a lo largo de la historia, sobre todo desde que empieza a coger fuerza y renombre la obra de Tolkien, es que muchos grupos distintos pues, han intentado un poco apropiarse o leer en clave su obra, ¿no? Podemos hablar desde los hippies en Estados Unidos, el primer movimiento un poco que reclama o hace un llamamiento a lo que es la comarca de los hobbits, un lugar idílico, verde, prácticamente virgen, ¿no? Luego podemos hablar también de grupos católicos que reivindican la obra de Tolkien como una lucha del bien contra el mal, clara, además también dada la condición de católico converso del propio Tolkien, pues aprovechan esa circunstancia. Por último, quizás el gran ambiente que toma la obra de Tolkien como un libro de referencia pueden ser los movimientos neofascistas italianos de los años 70-80 que toman esta obra como una especie de aproximación al modelo de sociedad tradicional y de lucha de los valores tradicionales contra el caos, contra el desorden, contra la fealdad, incluso contra el mal, ¿no? Entonces, esta es un poco la intención de la conferencia y quería hacer también referencia a Atenea, ¿no? Tolkien es filólogo inglés, es además un maravilloso conocedor de tantísimas otras lenguas europeas y es un creador de mitos. Él, cuando a él le preguntan cuál ha sido el motivo fundamental de esta obra que has creado, es crear una mitología para mi tierra, en este caso para Inglaterra, ¿no? Él consideraba que quizás más allá de la leyenda artúrica y demás, pues no existía una mitología propia del pueblo inglés. Entonces lo que él hace desde su conocimiento y desde su posición es pues, agregar todas las mitologías europeas, desde la germana, latina, griega, y muchos de los arquetipos que vemos en la obra de Tolkien están inspirados, aunque, como decía al principio, no directamente, pero se puede apreciar en deidades romanas, incluso en personajes históricos reales de la historia de Europa. Pienso, por ejemplo, en Rómulo y Remo, los podemos ver identificados en los gemelos Elrond y Elros, los medio hombres, medio elfos, que son hermanos fundacionales, ¿no? Digamos, Rómulo podría ser identificado claramente con Elros, ¿no? Que funda la ciudad de Númenor, en este caso el gran reino de los hombres. La Dama del Lago. Aquí vemos una clara o una posibilidad de identificar con la Dama Galadriel, ¿no? Es además reina de la sabiduría, portadora de objetos sagrados, ¿no? Excalibur, por un lado, la Dama del Lago, y la redoma de Galadriel, cuando esta misma se la entrega a la Compañía del Anillo para que la usen en las situaciones más oscuras que se van a encontrar en su camino hacia Mordor. Tantísimos. Sigurd, ¿no? De la mitología germana puede ser Turin Turambar, el Matadragones. Mitología griega, Orfeo y Eurídice, son claramente Beren y Lúthien, ¿no? Ese amor difícil, lleno de obstáculos. Pues todas estas cuestiones, digamos que nosotros, militantes,
de nuestro tiempo podemos identificar que la obra de Tolkien es una mitología para Europa. Bien, me gusta siempre preguntar, no sé cuántos de vosotros habéis leído la obra de Tolkien, me gusta más preguntar cuántos al menos habéis visto las películas, para ser más o menos explícito en mis explicaciones y no perderme mucho. Sí, a mano alzada un poco, las películas, sí, casi todos, ¿no? Vale, perfecto. Bien, pues como ha adelantado el propio Lorenzo, el título de la conferencia, ¿no? Es Yo llevaré el anillo, una visión comunitaria de la obra de Tolkien. ¿Cuál es la base de la historia de la Guerra del Anillo o el motivo principal de esta historia, ¿no? El Señor de los Anillos narra el viaje de un grupo de representantes de los distintos pueblos de la Tierra Media que conforman la comunidad del anillo, ¿no? Hay hombres, hay elfos, enanos y hobbits, que se les ha encomendado una misión. Esa misión es destruir un anillo de poder que a día de hoy es perseguido por un ente poderosísimo y malvado que es Sauron, que habita la tierra de Mordor. Quiere volver a tener este anillo que ya estuvo en su poder y le fue arrebatado para, así se dice, ¿no? Un anillo para dominarlos a todos, ¿no? Para que todos los pueblos de la Tierra Media sean esclavos de su poder. Este es el hilo argumental fundamental de la obra de la Guerra del Anillo, ¿no? Este arma de poder absoluto, que es el anillo, en manos de un hobbit, ¿no? Frodo, que es el hobbit que se le encomienda esta tarea, o se autoencomienda él mismo, ¿no? Luego lo veremos. En sus manos el poder es muy limitado, ¿no? Sabemos la invisibilidad, el sigilo, o incluso en manos de su tío Bilbo, lo que vimos es que Bilbo no envejecía y poseía el anillo y cumplía años y años y años y años, y los miembros, la gente de la comarca se preguntaba: ¿este hombre cuándo va a dejar de cumplir años? ¿Qué ocurre? ¿Con quién ha hecho un pacto, no? Bueno, pues este arma se tiene que arrojar al Monte del Destino. Esta es la misión de la Comunidad del Anillo. Es el volcán donde fue forjado y ese es el fin de la comunidad. Llevarlo desde la comarca hasta Mordor. Una tarea imposible, ¿no? O sea, un ejército vastísimo que rodea esta tierra de Mordor, que no le va a dejar pasar y que de hecho va a venir a por ellos a destruir las primeras ciudades que hacen frontera, como Minas Tirith, Osgiliath, etc. Y aparte a buscar el anillo con los Nazgûl, ¿no? Que son los nueve jinetes, que eran antiguos reyes que están condenados a vagar en busca del anillo. Bien, este anillo es el eje de la historia, todo gira en torno a él, y en medio de uno de los pasajes más importantes de la obra, que es el Concilio de Elrond, que forma parte del 10º capítulo del primer libro, que es la Comunidad del Anillo, se reúnen todos estos representantes y llegados a un cierto punto pues aparecen las típicas rencillas entre pueblos, ¿no? Es lógico, pues pequeñas guerras históricas, elfos con enanos, yo no iré contigo a ningún sitio porque no me fío de ti, la avaricia de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que no se va a llegar a nada. Hay una escena bastante que conocemos todos, es cuando se levanta Gimli, representante de los enanos, y trata de romper el anillo con su hacha. No hace nada, lo único que hace es que se rompe el hacha y él se cae hacia atrás. Es imposible, no se puede hacer así, se tiene que destruir en el Monte del Destino. En ese momento, la voz del joven Frodo, ¿no? De ese joven hobbit, ¿por qué no decirlo burgués, de la comarca, que no ha tenido contacto nunca con ese peligro, pero que sin embargo ve que algo no funciona. Hay una sombra que se está expandiendo, que quizás en la comarca todavía no se vislumbra. Digo que es la Europa de los años 80, ¿no? Un momento pues parece que todo va bien, parece un cierto progreso, todo es verde, todo va bien, pero ya se empiezan a ver ciertas cosas que empiezan a cuadrar y que a las personas pues que tienen ciertas inquietudes pues dicen: uy, esto puede torcerse, ¿no? Y va a ser cuestión de pocos años. Pues ese es Frodo. Dice así, y veremos el motivo del título de la conferencia. Frodo echó una ojeada a todas las caras, pero no lo miraban a él. Todo el concilio bajaba los ojos, como sumido en profundos pensamientos. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell junto a Bilbo le colmó el corazón. Al fin habló haciendo un esfuerzo y oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita.
Yo llevaré el anillo, dijo, aunque no sé cómo. Bien, pues este extracto lo he querido trazar un paralelismo entre este momento clave con el momento en el que un chico de 16, 17, 18 años da el paso y quiere formar parte de, ¿cómo decir?, de una inquietud, ¿no? Encarnar una inquietud que tiene, una preocupación que tiene por su patria, por su idea, por su religión, por lo que sea, y entra a formar parte de una comunidad. Dice, yo solo, como lobo solitario, no puedo hacer nada en este mundo, pero al menos me voy a rodear y voy a actuar en comunidad. Pues este es el mismo momento. Frodo dice, yo llevaré el anillo. Esa va a ser la tarea que yo me encomiendo a mí mismo. Esa va a ser mi cruz. No sé cómo, ¿no? Pues yo entro a una comunidad militante, pero no sé qué voy a hacer desde lo pequeño que soy, qué voy a hacer, ¿no? Decidme vosotros qué hago. Aquí es el momento de la asunción de la responsabilidad. Tal y como nos cuenta Marcos Catarsi en el libro Ser Comunidad, que lo ha introducido ya Lorenzo, se entra a formar parte bajo una serie de condiciones en la comunidad, ¿no? Más si es militante. Las vemos reflejadas claramente en la figura de Frodo. Todo comienza con una voluntad de donación, de sacrificio en pos de una idea superior, es decir, que nos sobrepasa a nosotros mismos. La primera pregunta que nos hacen a los que somos militantes desde nuestras familias, desde nuestros amigos es, vale, pero ¿qué esperas de esto? O sea, ¿qué contraprestación hay en todo esto que haces, ¿no? ¿Cuánto vas a sacar? Oye, ¿te pagan por ir a hablar a ese sitio? ¿Te pagan algo? No, es que esto no tiene nada que ver con eso. O sea, eso pertenece a otro mundo. Estamos hablando de cosas distintas. Bien, pues seguramente Frodo no es el que más conoce al enemigo, ¿no? En la comarca, lo que decíamos, apenas se sabe nada de todo este peligro. Y podría representar al joven de una familia acomodada que, sin embargo, siente una serie de inquietudes, ¿no? Yo llevaré el anillo deriva en una elección que va más allá del propio deseo de autoconservación propio de cualquier ser humano, ¿no? Y de cualquier ser vivo. La autoconservación, el sobrevivir. Sabe que se está enfrentando a un peligro que ni siquiera se puede imaginar lo que es, ¿no? Iniciando así una particular vía heroica, ¿no? Una elección que en el caso de Frodo es extrema. Pone su existencia al servicio de una empresa casi imposible. Llega a decir que llevará el anillo a Mordor, que no sabe cómo. Aquí se ve también claramente la inocencia de quien entra a formar parte de una comunidad militante y no conoce los peligros que esto puede conllevar, ¿no? Al inicio no saben que pueda ayudar y los peligros pues los conoce a medias, ¿no? Pero hay una cosa fundamental, sabe que está haciendo lo que debe hacer. Está esa fe, ese punto. Quizás no es la persona más formada, con 18 años, me puedo imaginar, ¿no? Que sabemos del mundo a 18 años. Pero sabes que estás en el sitio justo. Así dice el propio Frodo. Por el momento parece que soy un peligro para mis vecinos. No puedo conservar el anillo y quedarme aquí. Tengo que salir de Bolsón cerrado, abandonar la comarca, abandonarlo todo e irme. Me gustaría salvar la comarca, si pudiera, aunque alguna vez pensé que los habitantes eran tan estúpidos que un terremoto o una invasión de dragones les vendría bien. No siento lo mismo ahora. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables. Sabré que en alguna parte hay suelo firme, aunque yo nunca más vuelva a pisarlo. Frodo sabe que no va a recoger los frutos de su sacrificio, pero alcanza una paz interior, sabe que está haciendo lo que debe. Otra característica de quien entra en una comunidad militante, y es que accede de forma libre, no está obligado, no está forzado. A pesar de esto, Frodo sabe que este es su destino, como antes fue el de su tío Bilbo. Gandalf, si recordáis, no le ordena que siga más allá de Rivendell. Llega a Rivendell desde la comarca, le ha dicho, tienes un objeto peligroso, que quizás, ojalá nunca hubiese llegado a tus manos, pero tienes una misión, es llevarlo a Rivendell. Una vez esté en Rivendell, te librarás. Sin embargo, luego es el propio Frodo el que dice, tengo que seguir con ello. En la comunidad, por tanto, no se entra obligado, sino en libertad. No hay coacción alguna. A propósito de esto, y en referencia al anillo,
salen al paso las palabras de Elrond, de, digamos, quien acoge a todos en ese concilio, ¿no? Dice, para este propósito habéis sido llamados, digo, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en un momento determinado y aquí estáis todos juntos. Parecía que por casualidad, pero no es así. Creed en cambio que ha sido ordenado de esta manera que nosotros, que estamos sentados aquí y no otras gentes, encontremos cómo responder a los peligros que amenazan al mundo. Dice Elrond que él no les ha llamado, pero ordena que ha sido, pero afirma que ha sido ordenado. La pregunta que sale al paso es, ¿ordenado por quién entonces? La orden es nuestra, es autoimpuesta. Es un deber, es el propio destino de cada miembro de la comunidad del anillo. Quizás una predisposición natural contra el fatalismo que se está apoderando de la Tierra Media. Podemos establecer también una comparación entre los dos grandes personajes de la tercera edad de la Tierra Media, ¿no? Hablamos de la historia del Hobbit, que también la reconoceréis, es un poco 60 años antes de la Guerra del Anillo, es cuando sale el anillo después de tantísimos años perdido y abandonado en el fondo de un río, aparece en la historia, ¿no? Porque una criatura que se llama Gollum la ha atesorado durante tantísimo tiempo, era un hobbit que se ha comido por dentro a sí mismo, es una criatura que está verdaderamente muerta en vida por atesorar el anillo tantísimo tiempo, ¿no? Vive en las profundidades de una caverna y Bilbo, por un tipo de suerte, aparece delante de él, juega una serie de adivinanzas y le consigue arrebatar el anillo. Bien, pues a partir de aquí vemos una comparación, ¿no? Entre Bilbo, el tío, y Frodo, el sobrino. Cuando Bilbo parte con la compañía de Thorin hacia la montaña solitaria, hablamos de esa primera gran historia de la tercera edad, lo hace en calidad de saqueador, si recordáis, ¿no? Se presentan todos los enanos en su casa, uno detrás de otro, parece aquello, no sé, le han despertado de un sueño, empiezan a llegar enanos por todos sitios, él no sabe qué está sucediendo, hasta que llega Gandalf y le dice, oye, esto es por este motivo. Y él dice, vale. Se compromete, en cierto modo, pero bajo una serie de premisas. Un contrato absoluto, o sea, como un contrato que firmamos hoy, ese es el mismo contrato que firma Bilbo en su particular aventura. ¿Cuál es el premio de ese contrato? ¿Cuál es la contraprestación? La 14ª parte del botín que van a encontrar en la montaña solitaria que deben recuperar los enanos. La empresa es arriesgadísima, ¿no? Nadie en su sano juicio se enfrentaría a un dragón. Y seguramente hay algo más en ese corazón hobbit, más allá del dinero, de las riquezas, ¿no? Pero el contrato está ahí y se ha firmado. Así dice Bilbo. Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración. Es decir, ¿qué voy a sacar de esto? ¿Y regresaré con vida? En la figura de Frodo, sin embargo, no existe esta contraprestación. No lo hace tampoco bajo un contrato y una firma, basta la palabra, yo llevaré el anillo. En comunidad lo que vemos es justamente esto, no existe una contraprestación material a nuestra donación del tiempo, del esfuerzo, de nuestras vidas. Frente a una sociedad regida por el contrato, en comunidad esto no existe. ¿Significa que en la comunidad no hay orden? No, nada más lejos de la realidad. Cada uno conoce bien su papel y sobre todo es consciente del motivo por el cual se ha unido a la comunidad, ¿no? Y este motivo está por encima de ellos mismos. No lo hace porque de no hacerlo se va a ver expuesto a sanciones, a multas, etcétera, por el incumplimiento del contrato. Lo hace porque lo debe hacer, ¿no? O porque no puede no hacerlo. Existiría quizás una especie de predisposición genética en Frodo que no existe en su tío Bilbo. Le hace dar el paso. Frodo es un hobbit bien formado, ha estudiado. No es un temerario, para nada. No es un ignorante tampoco. Es algo que el propio Gandalf reconoce y que los elfos así afirman tras escucharle hablar en élfico. Dicen, una joya entre los hobbits. Es probablemente el mejor entre todos ellos, ha elegido arriesgarse. El que no tendría ningún tipo de problema en su vida y podría seguir con una vida perfectamente apacible y con ninguna complicación en la comarca, ha elegido este camino.
Sin embargo, él nunca había imaginado lo que le esperaba después de su agradable estancia en Rivendell y conocer y ver por primera vez a los elfos, ¿no? Ese deseo que tiene Sam, quiero ver elfos, ¿no? Pues él también los ve, pero dice, hay algo más, quizás tenga que seguir. Bien, pues después de esta explicación del título y de las circunstancias que rodean a quien decide entrar en una comunidad, veis que un poco como referencia he elegido este periodo, ¿no? Esta tercera edad que abarca desde la historia de los enanos que parten hacia la montaña solitaria hasta la coronación del rey de Aragorn, ¿no? Y entra en juego la cuarta edad, ¿no? La edad de los hombres, que se llama. En el universo de Tolkien es mucho más vasto, o sea, para los que hayáis podido adentraros en su obra, vemos que parte incluso de una especie de Biblia, que sería el Silmarillion, que tiene su propio Génesis, ¿no? Su Génesis en este caso es la música de los Ainur, que conforman así lo que es el universo, la Tierra, Ea. A partir de ahí se van sucediendo etapas, las primeras criaturas que pueblan, digamos, la Tierra, ¿no? Serían los elfos, luego ya vendrían los segundos hijos de Eru y Ilúvatar, que serían los hombres, los hobbits, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, me centro en esta cuestión, ¿no? Que es la tercera edad y estas dos experiencias tan maravillosas que son las de la conquista de la montaña solitaria y la guerra del anillo. ¿Qué establezco como base de esta visión comunitaria y de estos paralelismos? La obra de Marco Scatarsi, Ser Comunidad. Como ha dicho Lorenzo, está publicada en español por Ediciones Fides hace unos 4 o 5 años y que recomiendo encarecidamente leer, sobre todo creo que incluso para los chicos de Mallorca es un texto de cabecera, corregidme si no es así, para los que entráis a formar parte de esta militancia. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser ir enlazando distintos actos en los cuales podemos reconocer a estas características que dan forma a la comunidad, ¿no? Habéis visto muchas veces esa silueta, ¿no? Esa imagen de la silueta de todos los miembros de la comunidad que van marchando sobre una especie de cresta de la montaña. Cada uno se ve la silueta de todos ellos, una imagen icónica que se puede relacionar con el organicismo de la comunidad. La comunidad es algo vivo. En ella actúan y se identifican perfiles distintos, pero que sin embargo están unidos en función de un tercer elemento que hablaremos un poquito más adelante. La comunidad no es una asamblea igualitaria, ¿no? Tan de moda a día de hoy, sino que cada uno conoce su papel, tiene una responsabilidad y se compromete a cumplirla. No es un caldo homogéneo, pero posee sus matices, ¿no? Dentro de la misma. Se confrontan las ideas dentro de la misma. En la propia comunidad del Anillo vemos que hay representantes de distintos pueblos de la Tierra Media muy distintos genéticamente, culturalmente, etc. Pero les une una cuestión: la destrucción del anillo y salvar la civilización y el bien. Frodo es el portador del anillo, ¿no? Dentro de todo este grupo. Sam es su escudero. Sam es como el Sancho Panza, es por mandato de Gandalf. Sigue a Frodo hasta Rivendell y luego ya es por voluntad propia. Al igual que los primos de propio Frodo, Merry y Pippin, que quizás representan a esa figura del voluntario que desconoce totalmente qué es lo que va a ocurrir, pero quieren ir, ¿no? No les van a dejar solos a esos dos compatriotas que se están marchando a no se sabe dónde, verdaderamente. Tenemos también a los soldados, ¿no? Tenemos a Gimli, a Legolas y a Boromir. Son soldados de los distintos pueblos de la Tierra Media, ¿no? Que representan a sus respectivas patrias en este conflicto del anillo. Tenemos al líder espiritual, es Gandalf, es el sabio, es quien dirige a la compañía hasta que, digamos, cae en el abismo de Helm, y a partir de aquí sucederá otro liderazgo que parece casi automático, ¿no? El caso de Aragorn. Está el propio Aragorn, ¿no? Aragorn es el heredero de un linaje regio, ¿no? Proviene de los hombres de Númenor, de esa antigua estirpe, pero sin embargo su vida ha transcurrido lejos de los palacios. Es un caballero errante dentro de nuestra cosmovisión tradicional. Es un montaraz que encomienda, sin embargo, su vida al servicio de una persona concreta, Frodo. Dice a sí mismo: soy Aragorn, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Entonces vemos como cada miembro aporta su diferencia, y así lo reconoce el propio Gandalf también, en algunos casos cuando habla del propio Legolas, ¿no? Legolas es la figura del elfo dentro de la compañía.
Dice, tú que tienes los ojos penetrantes de tu hermosa raza, Legolas, capaces de distinguir a una legua un gorrión de un jilguero. Dime, ¿ves algo allá a lo lejos en el camino a Isengard? Son muchos los episodios, los momentos en los cuales, cuando avanza la compañía, es el Legolas quien hace de avanzadilla, se pone sobre lo alto de un peñón y ve que se ve a la distancia, ¿no? Su hermosa raza lo que tiene es esa cualidad, ve a lo lejos. Muchas más, otras cualidades, ¿no? Podemos distinguir también que dentro de los elfos existen cualidades como el sigilo, sus conocimientos de curación, la belleza de su voz, que incluso pueden hablar con animales. Incluso en el combate podemos ver también que hay gritos de guerra muy distintos en función de quién se lanza al combate. ¿Por quién gritan los hobbits? Por la comarca, por su tierra. ¿Por quién grita Aragorn? Por Elendil, por su linaje. Uno por su patria, otro por su linaje. Sin embargo, el enemigo es el mismo, aunque el motivo, quizás, pueda diferir. La estrategia es la misma, destruir el anillo. Hablemos de otro aspecto fundamental dentro de las comunidades, la jerarquía, ¿no? Aquí es cuando sale al paso la imagen, por ejemplo, de Aragorn, cuando se ha producido la caída de Gandalf en el abismo de Helm, cuando el Balrog sale del abismo y cuando parece que ya está derrotado y que se ha caído el puente de Khazad-dûm, le enrolla con su látigo y cae al abismo. Hemos hablado ya del organicismo, de quién forma parte de la comunidad. Ahora toca hablar del cómo. ¿Cómo se forma parte? La comunidad no es algo de plano, no es igualitario, hemos dicho, no es raso. Es todo lo contrario. Catarsis dice así: la comunidad posee una tensión vertical hacia lo elevado, hacia lo sagrado, hacia la excelencia. Esto se traslada directamente a la forma comunitaria bajo una estructura lógicamente jerárquica. ¿Por qué digo lógicamente? A pesar de que hoy se nos trate de convencer que la cuestión de las jerarquías es algo del pasado, que hoy todos somos iguales, no es verdad. Tú te vas a cuestiones tan elementales como la naturaleza y existe una jerarquía, es decir, en esta imagen son animales, no son personas, pero están perfectamente jerarquizados, ¿no? Hay un líder de la manada y a partir de ahí cada uno tiene su puesto. Y si lo vemos en los seres humanos, cosas tan antiguas y tan importantes o que han marcado la historia de la humanidad son los ejércitos. Los ejércitos tienen una jerarquía. Es decir, si Roma no para de conquistar, no es porque sean más, ¿no? Porque son mejores y se establecen una forma estratégica de combate jerárquica. Bien, entonces aquí voy a detenerme en 3 personajes para hablar de jerarquía. Voy a hablar de Gandalf, de Aragorn y de Thorin Escudo de Roble. En primer lugar, Gandalf, ¿no? Hemos dicho que es el líder espiritual de la Compañía del Anillo, pertenece a un linaje superior, el de los Istari, una especie de brujos, ¿no? A los cuales se les ha encomendado una misión. Los dioses, los Valar, les ha encomendado una misión dentro de la Tierra Media, por eso no son hombres, ¿no? Están fuera de esa esfera. Ha conocido los días antiguos, es miembro del poderoso Concilio Blanco, el cual conforma junto con la Dama Galadriel, con Saruman, aunque luego Saruman decae, es como una especie de ángel caído, ¿no? Gandalf, bueno, pues tras la aparición del anillo, dedica su vida a encontrar respuestas, ¿no? Vemos continuamente en los libros cómo tan rápido está, como desaparece, me tengo que ir, ya volveré, y a todos les queda, pero entonces, ¿dónde vamos? Nos estás quedando huérfanos todo el rato, ¿no? Pues lo que trata es de encontrar esas respuestas, ¿no? Gandalf no es el líder de la comunidad por ser el más fuerte o por tener poderes mágicos con su bastón, sino o por contar directamente con un séquito de mamporreros que aseguran su poder, ¿no? Gandalf no ejerce la violencia para alzarse como líder, como sí que hace, por ejemplo, el líder de los Uruk-hai, de los orcos. Es líder porque el resto así lo reconoce, nadie lo discute. No ha sido votado en asamblea, es algo que se da, por supuesto, dadas sus características. Es ejemplo en múltiples ocasiones. La más famosa seguramente es cuando se enfrenta al Balrog en estas minas de Moria. Están ya a puntito de salir de las minas, de atravesar
ese obstáculo grandísimo en su camino hacia Mordor y cae. Cae gritando aquello de corred insensatos, ¿no? Iros, que tenéis que continuar vuestra misión, yo caigo aquí. Es el primero en caer. Pero hay otros ejemplos mucho más de la vida cotidiana que también podemos tomar como referencia, ¿no? Hay un momento en el que se están atravesando las minas, es un pasaje menor, prácticamente anecdótico, y vemos como ellos ya empiezan a escuchar que hay alguien que les sigue. Más allá de una criatura extraña que parece que se va asomando entre las sombras, hablo de Gollum, se empiezan a escuchar tambores, tambores de guerra. Un grupo de orcos está avanzando por esa especie de pasadizos que hay dentro de las minas de Moria, que fueron cavadas por los antiguos enanos, y cuando van a descansar, una noche, van a descansar, y no se le ocurre otra cosa a uno de los jóvenes hobbits que tocar un esqueleto de una persona que murió ahí. ¿Qué ocurre? Que ese esqueleto cae atado a una cadena, cae por una especie de pozo, ¡pum! Y hace un eco terrible cuando cae abajo. Desde ese momento se escuchan mucho más fuertes los ecos de los tambores. Todos le miran como diciendo, ¿qué has hecho? Nos has delatado. Acabas de decir dónde estamos. ¿Cuál es el castigo que le impone Gandalf en ese momento? Tú harás la guardia esta noche. Y si vuelves a liarla, el siguiente en ir por ese pozo serás tú. ¿Qué ocurre? Gandalf, como jefe espiritual, en su cabeza no paran de rondar problemas, ¿no? Por dónde iremos, qué vamos a hacer si se nos acercan en medio de la noche. No es capaz de conciliar el sueño. Pasa un rato y lo que le dice al joven hobbit, atemorizado, avergonzado de lo que ha hecho, es: ve a descansar, hago yo la guardia. Bien, es líder Gandalf, pero también es el primer soldado. Puede recordarnos en este caso a tantísimos y tantísimos reyes de la antigüedad que eran ejemplo entre sus soldados, ¿no? Les conocían, dormían entre ellos, cabalgaban con ellos y chocaban con el enemigo junto a ellos. Me viene a la cabeza Alejandro Magno, Leónidas, Pelayo, que hemos hablado esta mañana. Hablemos de otro ejemplo, Aragorn. Aragorn, hemos dicho que es descendiente de los hombres fieles de Númenor, de un antiquísimo linaje de hombres que en la tercera edad pues asientan, digamos, y fundan el territorio de Gondor. Él, sin embargo, no reside en su patria, desde bien joven ha abandonado los palacios y se ha dedicado a vagar por el mundo luchando contra el mal, contra orcos, contra toda esta serie de criaturas que están dentro de la órbita de ese mal, que parece, de esa sombra, que parece que poco a poco va avanzando. A pesar de su sangre, él es un montaraz, ¿no? Lo que decimos. Pero posee una clarísima habilidad guerrera, carisma, inteligencia y conocimiento absoluto de la historia. Todo esto le coloca al mando de la Compañía del Anillo cuando Gandalf cae en los abismos. ¿Alguien ha votado a Aragorn? No, nadie. Releva a Gandalf y guía a partir de este momento a la comunidad. Es algo espontáneo. Podemos citar en este caso 1000 ejemplos de liderazgo y deseo de justicia por parte del futuro rey de Aragorn. A mí me gusta citar uno en concreto, que no es nada heroico, no tiene nada que ver con sus episodios que todos conocemos, ¿no? Más bélicos. Llega un cierto punto en el que la comunidad ha llegado a los límites de Lórien, que es la más bella y desconocida ciudad de los elfos, y le salen al paso un pelotón de elfos, ¿no? Y dice: ¿dónde vais? ¿Quiénes sois vosotros? Somos la comunidad del anillo, hemos venido, tenemos esta misión. Vale. Pues entre vosotros hay un enano. Ese enano no puede pasar aquí. Dada nuestra rivalidad, el enano tiene que pasar con los ojos tapados, porque si no descubriría cómo se entra en nuestro reino. ¿Qué hace Aragorn en ese momento? Dice: un momento, si he de continuar guiando a esta compañía, haréis lo que yo ordene. Es duro para el enano que lo pongan así aparte. Iremos todos vendados. A un Legolas, que es de vuestra propia raza. Aquí aparece el valor del ejemplo, porque este mismo acto lo va a llevar a cabo
Frodo, un poquito más adelante, si recordáis, en su encuentro con Faramir, el hermano de Boromir, los dos hobbits, Frodo y Sam, son apresados junto con la criatura Gollum, que es quien les acompaña. Ya ellos parten en solitario, se les ha unido Gollum, que es el que les está un poco guiando hacia Mordor, porque ellos no saben ir. Ya han perdido a Aragorn, han perdido a Gandalf y se tienen que fiar de la criatura Gollum, que lo único que desea es volver a tener el anillo para sí mismo. Pese a su interés, a su falsa amistad de Gollum, dice así el propio Frodo. Cuando Faramir le dice: vuestro guía partirá con los ojos vendados. Habla de Gollum. Pero a ti y a tu servidor, Samsagath, no os obligaré si así lo deseáis. Gollum lanzó un chillido y se retorció, y se aferró a Frodo cuando fueron a vendarle los ojos. Y Frodo dijo: vendadnos a los tres, empezando por mí. Así comprenderá tal vez que nadie quiere hacerle daño. Este es el valor del ejemplo. Cala hondo cuando ves que ha sido realizado por otra persona. Incluso con la criatura Gollum, ¿no? Que cualquiera diría: haced lo que queráis con él. Para lo único que nos sirve es para que nos lleve y luego ya nos desharemos de él como sea. Es un desgraciado, ¿no? ¿Significa esto, todo esto que hemos hablado de Aragorn, de Gandalf, que el mando absoluto recaiga en estos líderes y no se admitan otras opiniones? Absolutamente no, esa es la respuesta. La comunidad, hemos dicho que no es una asamblea democrática, pero hay una cosa clara: todos sus miembros tienen el derecho de ser escuchados por sus superiores. Hablemos de otra figura, hablemos de Thorin. Thorin Escudo de Roble es el heredero de los reyes bajo la montaña, de un linaje de enanos que están reclamando su vuelta a la montaña, ¿no? Una especie de reconquista. Bien, pues Thorin, por carisma y en este caso por derecho de sangre, es el líder de la expedición de enanos que marchan a recuperar su tierra. Su personalidad no tiene nada que ver ni con la de Aragorn ni con la de Gandalf. Leemos a lo largo de toda la historia que su personalidad es brusca, es rígida, pero es un líder. Así lo consideran sus compañeros, no solamente porque sea hijo de Thrain, hijo de Thror. Sin embargo, su autoritarismo sí que es el más marcado de estos tres líderes de los que estamos hablando. ¿Esto qué genera? Pues que incluso Bilbo, que es el saqueador de su compañía, ¿no?, que sigue sus órdenes, hay un momento en el que ya no siga una orden más. Dada la tozudez y la creciente avaricia y ceguera que está adquiriendo Thorin una vez recuperan la piedra del arca, ¿no?, la piedra que estaban buscando, una vez ya ha muerto el dragón del flechazo lanzado por Bardo en la ciudad del lago, los enanos se encierran en la montaña solitaria, atesoran todo su poder y Thorin se vuelve ciego de poder, ¿no? Ha visto que durante tantos años su pueblo ha residido sin patria, que una vez llega ahí dice: ya no quiero salir de aquí, y todos los que os intentéis acercar lo que queréis es volver a robarnos la montaña. A partir de aquí, Bilbo se convierte en una especie de traidor para Thorin, porque lo que hace es tratar por detrás con elfos, con hombres, para que no se líe allí una guerra horrible que al final lo que haría sería desbaratar digamos, todo el objetivo, toda la misión de los enanos y de Gandalf, obviamente. Bilbo ha salvado a sus compañeros de los trolls. Bilbo ha conseguido liberar a los enanos de las celdas en las cuales los encerraron en el Bosque Negro los elfos. Bilbo ha accedido a la cámara, ¿no? A la cámara donde reposan el oro, la piedra del arca, que está protegida y que duerme bajo el dragón. Ha sido el propio Bilbo el que ha entrado y con su sigilo de hobbit ha recuperado esta piedra del arca. Es decir, Bilbo ha accedido y ha obedecido a todo lo que se le ha dicho durante la aventura. Pero hay una cosa que no va a permitir, y es que la empresa se vaya al traste. Por eso decide tomar una decisión propia tratando de mediar entre Thorin, elfos y hombres. Aún así, se produce la guerra entre enanos, hombres y elfos que esperan fuera porque los elfos reclaman también parte del botín que existe en la montaña, es decir, guerra, una vez han terminado con el dragón, guerra entre ellos. Tras esta guerra de los 5 ejércitos y con el rey Thorin ya en su lecho de muerte, porque ha sido herido,
Se reencontrarán Bilbo y Thorin. Y Thorin se excusará de su comportamiento diciendo lo siguiente: adiós, buen ladrón. Parto ahora hacia los salones de espera a sentarme al lado de mis padres, hasta que el mundo sea renovado. Ya que hoy dejo todo el oro y la plata y voy a donde tienen poco valor, deseo partir en amistad contigo, y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta. Bilbo hincó una rodilla, ahogado por la pena. Adiós, rey bajo la montaña. Es esta una amarga aventura, si ha de terminar así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer. Ha servido a un rey. Y en la comarca, esto es algo que solo se escucha en viejas leyendas. El tema, bueno, quizás sí que es verdad que en los antepasados de Frodo había un hobbit que en su día, en luchas contra los orcos, se dice, irónicamente, Tolkien dice que quien inventó el golf fue un hobbit, con la cabeza de un orco, ¿no? Bueno, pues, y en contraposición con Thorin, con Gandalf, con Aragorn, encontramos al jefe orco, ¿no? Que, por ejemplo, se vanagloria de haber derrotado a Boromir, si lo recordáis, cuando Boromir está tratando de defender a los hobbits antes de que estos ya, bueno, por un lado sean apresados y por otro lado marchen por el río Anduin en una barca. Boromir es un poco el que retrasa esta avanzada por parte de los Uruk-hai, y en un ejercicio miserable de superioridad y gracias a las flechas, el Uruk-hai dispara a Boromir con una ballesta desde la distancia y no es capaz de enfrentarse a él. El jefe orco nunca será un ejemplo, y por tanto nunca será un líder. Su ejército de guerreros funciona mediante amenazas. De hecho, los motines son constantes, y los desórdenes algo cotidiano. Sus filas no están unidas en función de un tercer elemento, no les une un vínculo de servicio. Lo que les mueve es solamente el miedo y un trozo de pan miserable que les den al final de la jornada. Son esclavos que ni siquiera se plantean un cambio en su condición. Hablemos de la solidaridad dentro de la comunidad. En comunidad no existe un yo, sino un nosotros. Bilbo, concretamente, se da cuenta de ello en un momento oscuro, en un momento de dificultad en su travesía, cuando se pierde en el bosque negro y dice: lo único que deseo es que fuésemos nosotros. Es horrible estar completamente solo. Estar solo, aislado detrás de una pantalla, viviendo una realidad virtual, es justamente lo contrario a vivir en comunidad. Formando parte de un grupo solidario en función de un tercer elemento, ¿no? Un dios, una patria, un territorio, una idea en general. Justamente hoy nos encontramos aquí y no esperamos a ver las conferencias desde nuestro ordenador o desde nuestra casa o en nuestro trabajo mientras trabajamos poniéndonoslo en un auricular porque queremos algo más, ¿no? Siguiendo con los hobbits, tras el concilio de Elrond, Merry y Pippin, ¿no? Los primos voluntarios, se encuentran disgustados por no poder acompañar a Frodo a Mordor y que solo sea Sam el que se ha sido elegido para este honor de acompañarle. Dicen así: es muy injusto, dijo Pippin. En vez de expulsarlo y ponerlo en cadenas, Elrond lo recompensa por su desfachatez. Hablan de Sam. Recompensa, dijo Frodo. No podría imaginar un castigo más severo. ¿No piensas en lo que dices? ¿Condenado a hacer un viaje sin esperanza, lo consideras una recompensa? Ayer soñé que mi tarea estaba cumplida y que podía descansar aquí un rato, quizá para siempre. No me sorprende, dijo Merry, y ojalá pudieras. Pero estábamos envidiando a Sam, no a ti. Si tú tienes que ir, sería un castigo para cualquiera de nosotros quedarnos atrás, aún en Rivendell. Hemos recorrido un largo viaje juntos, y hemos pasado momentos difíciles. Queremos continuar. Es eso lo que yo quería decir, continuó Pippin. Nosotros los hobbits tenemos que mantenernos unidos, y eso es justamente lo que haremos. Partiré contigo, a menos que nos encadenen. La suerte de Frodo la desean en este caso compartir el resto de sus compatriotas. Ninguno se quiere quedar atrás. Si Rivendell no es el final, irán hasta Mordor si hace falta. Este espíritu de camaradería tiene un origen, y es que comparten algo. Esos hobbits se sienten unidos en función de algo.
Nadie se sacrifica por algo que no conoce o por algo que no comparte. ¿Qué es lo que les une? Pues que son hijos de la comarca y que incluso son familia. El sentido de pertenencia común a una historia, a una identidad, a una tierra, a una cultura es el motivante de esta elección. No quieren abandonar a un camarada a su suerte. Frodo, por su parte, en ningún caso se siente un amo, así recordaréis que le llama Sam, le llama amo, siempre le llama amo. Él también hará sus guardias nocturnas, por ejemplo, ¿no? Este espíritu de camaradería lo encontraremos en muchísimos más momentos, por ejemplo en la muerte de Boromir. El tiempo apremia, y sin embargo, Legolas y Aragorn pierden un momento para dar atención al camarada caído, ¿no? Lo pueden abandonar a su suerte y escapar rápido. Y sin embargo, lo que dice Gandalf es, primero tenemos que ocuparnos del caído. Perdón, lo dice Legolas. No podemos dejarlo aquí como carroña entre osos espantosos. El tiempo es oro, pero hay una cosa que deben empezar, y es empezar por lo ineludible. Dar sepultura al camarada caído. El simbolismo es absoluto, ¿no? Luego vemos cómo este cadáver de Boromir baja todo el río Anduin y pasa por delante de la ciudad de Minas Tirith, donde se encuentran su familia, ¿no? Es Senescal de Gondor, es su padre, su hermano también lo vislumbra en ese sentido, ¿no? Y es un simbolismo claro con cuando, por ejemplo, las culturas nórdicas, ¿no? Las mitologías nórdicas lanzan en esos ríos que terminan y dan lugar al Valhalla a sus caídos, a los guerreros caídos en combate. Pues Tolkien recoge una vez más un símbolo de la mitología europea. Bien, bueno, la palabra, ¿no? Hemos hablado de lo importante que es la palabra cuando entras en comunidad, ¿no? Basta la palabra, un apretón de manos. No es algo burocrático, pero sin embargo sí que está organizado. Hemos hablado de la diferencia entre el valor de Reconquista y cómo se añade en ese sentido a la empresa un externo, ¿no? Que podría ser Bilbo, y cómo ha sido el paso primario, esencial, iniciático prácticamente de Frodo, esa diferencia que existe entre ambos casos. Hablemos de la unión en función de un tercer elemento, ¿no? Al que he recurrido en varias ocasiones. Hemos hablado del qué, que es el organicismo, del cómo, la estructura jerárquica, y por qué estamos aquí, ¿no? Que sería el por qué, ¿no? Somos nosotros los que estamos aquí y no son otros. ¿Qué necesidad tenemos de estar aquí? ¿Por qué hemos venido a Rivendell desde las montañas del este, desde la comarca o desde las minas más profundas? Pues la respuesta es porque hay un tercer elemento que nos ha llamado a filas. La recuperación de un territorio perdido, que es, por ejemplo, el valor de reconquista que se ve en la expedición de los enanos, o la salvación directamente de la Tierra Media como una civilización completa con sus matices diferenciales entre los pueblos, ¿no? Este elemento, pues como he dicho, puede ser un dios, un líder político, una causa, pero tenemos un fin común, aunque seamos heterogéneos en cierto modo, luchamos por lo mismo. Aquí se ve que las dos grandes aventuras de la Tierra Media están protagonizadas por grupos más o menos heterogéneos, pero que comparten un fin común, ¿no? Y la opción comunitaria es cómo se canaliza este fin, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Es la opción comunitaria, no como lobos solitarios, no como... ¿Cómo se dice? Ahora muchas veces yo es que no soy mucho de redes sociales o de canales de YouTube y demás, pero se habla muchas veces de comunidad. Cuando veo algunos vídeos de algunos youtubers hablan de su comunidad. Y yo me quedo un poco así diciendo, ¿qué comunidad? ¿No? Me parece un poco... no sé lo que entienden verdaderamente por comunidad o no, pero creo que está un poco distorsionado el sentido de comunidad cuando se habla de esa forma. Bien. Por último, no me voy a extender mucho más, hay un concepto claro, ¿no? Para los que somos militantes en este sentido, para los que no lo son y lo serán, o para el que se acerca, digamos, a nuestro ambiente, a nuestras distintas realidades, ¿no? Y es la Gran Guerra Santa. Es un concepto que se trata al final del libro Ser Comunidad. Se hace una distinción entre la Gran Guerra Santa y la Pequeña Guerra Santa. ¿Cuál es la Gran Guerra Santa? Que es la que combate Frodo, fundamentalmente. Es la más importante. La Gran Guerra Santa es la primera que se da. Y es la que se combate cuesta arriba. Contra nosotros mismos, no contra un enemigo exterior. Esa sería la Pequeña Guerra Santa. Es el concepto que desarrolla Marcos Catarsi.
Es la lucha contra los propios demonios, ¿no? Dice Marcos Catarzi. Comprender la diferencia entre estas dos guerras significa sacralizar el propio empeño y agarrarse a la vertiente interior. El buen militante tiene el deber de combatirse a sí mismo, a sus propios límites, a sus propios defectos, a sus propios miedos, a sus propios deseos, a sus propios instintos, a sus propios egoísmos. Ayer, por ejemplo, cuando los amigos de Madrid llegábamos aquí, a Mallorca, estaba perfectamente organizada que nuestra llegada iba a estar acompañada por los amigos de Mallorca que nos iban a ir a buscar, ¿no? Y hoy, cuando llegamos aquí todos esta mañana, hay una persona que está tomando nota en la puerta. Hay otras personas que se están encargando de la seguridad del evento, ¿no? Ese es la responsabilidad que nosotros asumimos y con la cual queremos cumplir, ¿no? Son múltiples las ocasiones en las que reconocemos las grandes guerras santas en la obra de Tolkien, ¿no? Hay una de ellas que a mí me parece fundamental. Es en el episodio en el cual Frodo ya está ante las puertas de Minas Morgul, ¿no? Un poco de la entrada a ese territorio oscuro que es Mordor, y parte, se abren las grandes puertas de Mordor, se abren, sale un vastísimo ejército capitaneado por el rey espectral que ya le hiriera en la cima de los vientos, y Frodo, ¿qué es lo que siente? Siente un miedo horrible. ¿Cuál es la primera tentación que tiene? Ponerse el anillo, ser invisible. Sin embargo, él sabe que ponerse el anillo tiene unas consecuencias, que pueden ser incluso peores todavía. En ese momento, él piensa, sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo, y aún así parecía que una fuerza le tomaba la mano y se le acercaba al anillo. En ese momento, la voluntad de Frodo reaccionó. Lentamente obligó a la mano a retroceder y a buscar otra cosa, algo que llevaba escondido cerca del pecho. Frío y duro lo sintió cuando el puño se cerró sobre él. La redoma de Galadriel, tanto tiempo atesorado y luego casi olvidado. Al tocarlo, todos los pensamientos que concernían al anillo se desvanecieron. El esfuerzo fue brutal, tuvo que reconducir su mano, que prácticamente parecía que iba sola, y la recondujo hacia el objeto sagrado que le había otorgado la dama Galadriel. Frodo venció esta batalla, era su particular guerra santa. Era el momento en el cual podía haber retrocedido o podía haber ido por la vía fácil, que era ponerse el anillo, y dijo, no, no estamos aquí para esto. Esto no hubiera sido posible sin la conciencia de quien se sabe partícipe de una empresa superior en la cual se encuentra hombro con su camarada Sam, perteneciente a esa misma comunidad del anillo que aún no había logrado su cometido, pero la cual seguía viva en su imaginario. ¿Cómo se refuerza este imaginario? Y ya concluyo un poco. A través del canto, por ejemplo, ¿no? El canto compartido, cuando vemos una de las primeras escenas de los enanos en la casa de Bilbo, vemos cómo terminan de cenar y lo que hacen es cantar mientras recogen los platos. Como sabéis, el ambiente neofascista italiano tuvo una gran acogida de la obra de Tolkien, se identificaron muchísimo con ella porque veían en esta historia del anillo y en esta guerra del bien contra el mal, en esta guerra contra los orcos, una posible explicación más sencilla de lo que, por ejemplo, las teorías tradicionalistas de Julius Evola querían decir en sus textos, ¿no? Y así, bueno, pues se fueron desarrollando una serie de eventos, una serie de proyectos muy vinculados a la obra de Tolkien. Podemos hablar de los campos Hobbit, ¿no? Que reunieron durante varios días a toda una escena militante italiana, de la cual salieron muchísimos grupos que hoy, bueno, pues por ejemplo, al que le guste, pues puede escuchar muchas canciones que recuerdan o que hacen referencia a la propia historia de Tolkien, del anillo, ¿no? Hay grupos, incluso Hobbit, que se llama así por eso mismo, la compañía del anillo. Ha marcado un imaginario. Este mismo imaginario es el que yo, para concluir, quiero reclamar, ¿no? Muchas veces existe una gran dificultad de llegar a la gente, ¿no? Desde nuestro ambiente igual a veces recurrimos a cosas demasiado abstractas cuando hablamos de la justicia, del heroísmo, de lo que defendemos en general, ¿no? Pues leer El Señor de los Anillos o invitar a leer El Señor de los Anillos, hablar de la figura de Aragorn, por ejemplo, es mucho más fácil
para que la persona con la que estamos hablando sea capaz de asimilar una idea o nuestra idea, que hablar, por ejemplo, de la raza del espíritu, que es un concepto eboliano, ¿no? Te va a prestar más atención ya de inicio. Ah, sí, porque a mí, es verdad, sí, sí, sí. Porque yo he leído, bueno, o he visto la película y la figura de Aragorn, la verdad es que es interesantísima y, guau, lo que hace es increíble, ¿no? Cómo lucha, cómo defiende a los hobbits, en este caso, cómo se encomienda a una tarea prácticamente de una devotio, ¿no? Y bueno, pues esto justamente es el fenómeno que surgió en los años 70 y 80, ¿no? Ernesto Milá reflexiona muy bien sobre esto en un libro dedicado a la música alternativa, cuando dice que la lectura y asimilación de las teorías ebolianas se había concentrado en grupos muy selectos, ¿no? Y que casi no llegaban a nadie. Y se situaban en una especie de gueto ideológico. Pues, por una especie de suerte, una reseña en una revista muy famosa, por aquel entonces dentro de los grupos de la destra, en relación al Señor de los Anillos, acercó esta obra de inmediato a los jóvenes militantes, por ejemplo, del Fronte de la Juventud, ¿no? Que lo identificamos rápidamente. Los valores que Ébola evocaba en sus escritos estaban perfectamente reflejados en las historias que Tolkien nos contaba en la Tierra Media. Y la dificultad, pues claramente, en la comprensión no tenía nada que ver. Bien, la tradición estaba ahí, y los jóvenes se sentían profundamente identificados, pues, con los hobbits, o con los guerreros que estaban en primera fila en los Gilead recibiendo a los primeros pelotones de orcos que desembarcan y atraviesan el río Anduin, ¿no? En fin, con la lucha contra un enemigo que parecía invencible. El mito en la obra de Tolkien había acaparado la atención de una generación enterísima de militantes. Quién sabe cuántos de ellos, gracias a Tolkien, terminaron leyendo especialmente a autores como Ébola posteriormente. Y nada, yo he terminado la intervención. Os animo, si no ha quedado claro, a que leáis El Señor de los Anillos, a que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestra familia, porque es una verdadera obra pedagógica, más allá de ver las propias películas, que es una maravilla. Más El Señor de los Anillos que El Hobbit, más El Hobbit que las nuevas series de Netflix, por motivos obvios. Y a que leáis también y que podáis comentar el libro de Ser Comunidad de Marcos Catarsi, que, bueno, es así, es orientaciones para el militante identitario, ¿no? Con eso se dice todo. Muchísimas gracias.